Las fichas en el particular tablero de la izquierda española se siguen moviendo. Y es que el pasado jueves, en Barcelona, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, recibió a Irene Montero. Una conversación titulada ¿Qué se ha de fe? ¿Qué tenemos que hacer? En español. Ambos filosofaron sobre la situación del espacio político de la izquierda y su fragmentación. El independentista aseguró que no se pueden regalar a los huérfanos políticos ni a la abstención ni al PSOE, razón por la cual lo que se ha de fe es un proyecto que pueda someter al Partido Socialista. La causa que impulsa este proyecto de Rufián es frenar a la ultraderecha. Lo que viene no es lo de siempre, asegura el catalán, vienen gobiernos con ministros de ultraderecha y con agitadores ultras acosando a gente de izquierdas. Y por tanto, frente a esto, no se puede hacer lo de siempre. Perquè qui pensi que a Fraga, que a la frontera amb Catalunya s'atura el que ve, s'equivoca. Hi ha molta gent progressista al nostre país i fora del nostre país que no vol votar el PSOE. Hem de regalar aquesta gent a l'abstenció, al silenci, al PSOE. Jo dic que no. La paradoja es que en esta charla, que formaban parte de ella dos personas de dos partidos políticos distintos, solo uno habla en nombre de su formación, mientras que lo que dice Gabriel Rufián es una postura absolutamente personal suya, por la que está dispuesto a irse a su casa ante la negativa de su partido. Irene Montero es la clara lideresa de Podemos. Y de este modo, Montero se abrió a formar equipo no solo con Rufián, aunque también con otros espacios, incluso equipo electoral, dijo. Cabe recordar que este movimiento a favor de la unidad de Montero viene tras la adhesión de Podemos en Por Andalucía, que es la consecuencia del análisis internos que han hecho los morados tras las últimas elecciones autonómicas. En esta charla Montero afirmó que para frenar a las derechas, la izquierda debe volver a sentirse orgullosa de lo que es. Creo que la condición fundamental para frenar a la derecha es no renunciar a nuestro derecho a soñar con otra sociedad posible y con otro mundo posible. Y a estar muy orgullosas y recuperar el orgullo de ser feministas y de ser de izquierdas y de defender lo público y de emocionarnos con que otra sociedad más justa es posible. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y estamos ya en mesa de análisis. De momento tenemos solo a dos tertulianos, aunque hay un par que puede que se incorporen, puede que no, ¿eh? O sea, si no lo hace, que nadie se lleve las manos a la cabeza. Estamos grabando tarde y hay gente que trabaja, entonces, de que trabaja de verdad. Entonces es normal que no puedan venir. Tenemos de momento a René Soto y a Carlos Pozo, ambos son analistas y colaboradores habituales del canal, ya lo conocen. Bienvenidos a los dos al programa. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Samu. Quiero hacer aquí un pause porque René es ahora compañero. O sea, René tuvo una explosión en los medios y en las redes sociales en un momento concreto y le fichó Podimo, ¿no? Te ficharon para hacer un podcast. Sí, con Adrián. Ahí estamos. ¿Cómo se llama? ¿Qué enfoque tenéis? Bueno, pues se llama Abro Paraguas. Llevamos ya 2 meses y pico, queda poco para acabar la primera temporada, a ver si nos renuevan. Y básicamente la idea es informar. Traemos a gente de interés, ha pasado gente de todo tipo, ha estado Sergio Gregory, han estado profesores de relaciones internacionales, va a venir Aime Román, ha venido la expresidenta de SOS Racismo Madrid, tratamos temas de actualidad, así que está bastante guay. Yo estaré por Madrid dentro de poco, por si me quieres entrevistar. Tienes que convencer al equipo de producción. Pues ahí lo tenéis, seguidles, que seguro que hacen contenido bastante interesante. Bueno, lo que viene no es lo de siempre. Bajo esa premisa, Rufián y Montero se organizaron para debatir qué es lo que tiene que hacer la izquierda. Os quiero pedir, de momento, un análisis inicial de lo que fue el coloquio, de lo que fue la charla. Estoy seguro que la pudisteis escuchar o que si no, por lo menos habréis escuchado fragmentos. ¿Cómo lo visteis? ¿Qué parece qué sensaciones os da la charla? Voy a dar la palabra a Carlos. Bueno, a mí me gustó bastante. O sea, creo que ambos partidos, ambas personas, digamos, demostraron bastante voluntad de construir algo nuevo, bastante conciencia de que lo que viene, como tú has dicho, lo que viene no es lo de siempre. Y bueno, yo me quería centrar un poco en la figura de Irene, sobre todo porque a Rufián lo escuchamos más realmente y también tuvo ese encuentro también con Emilio Delgado. Y Irene me gustó
sobre todo lo que dijo al final, a una respuesta de una chica que preguntó que por qué tendríamos que confiar otra vez en los mismos partidos. Y ella dijo que nada de lo que ha pasado antes, en el pasado, digamos, es más importante de lo que nos viene en el futuro. Y yo la lectura que hago es que, obviamente, se refiere a esos derechos conquistados, a esas leyes que pueden sufrir un retroceso muy fuerte si el gobierno cambia, pero también creo que es una voluntad de dejar atrás esas peleas, esas tradiciones que ha habido, esas luchas internas dentro de la izquierda. O sea, creo que es como un primer paso al frente para caminar juntos, ¿no? También dijo en la hora de la 1 con Silvia Chorrondo, dijo que eso, que hay que hablar con todas las formaciones, haciendo referencia a Sumar y a otras formaciones con las que ha habido evidentes diferencias, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo me quedo con eso, con que hay una voluntad y sobre todo por parte de Podemos que había estado a lo mejor más reacio y eso yo creo que es lo más importante, o sea, que esa voluntad de verdad de que son conscientes de la situación histórica en la que estamos y que creo que vamos a ver movimientos, ¿no? Sobre todo también eso, que Rufián también dejó claro que estos no iban a ser 2 o 3 charlas nada más, sino que esto era un inicio de algo que vamos a ver mucho movimiento a lo largo de estos meses. René. Pues una cosa son los deseos que pueda tener y otra cosa es lo que pienso y analizo sobre la situación de los partidos. Por un lado, los deseos me sumo a lo que ya se ha dicho. La idea de la unidad de la izquierda tampoco es algo que yo defienda per se. Creo que hay momentos históricos en los que la unidad no ha tenido por qué funcionar, pero hay otros que sí. En el año 2014-2015 la unidad no tenía por qué ser una condición obligatoria para ampliar el espacio, que de eso se trata, pero estamos en un momento muy distinto. Han pasado 10 años de ese momento y creo que llegar a un tipo de entendimiento entre las diferentes izquierdas a nivel institucional es muy importante para intentar salvar los muebles, porque diría que la izquierda institucional está en eso, salvar los muebles. También me gustaría saber cuál es la intención de Rufián. No sé si alguien lo sabe en esta mesa de tertulia, qué es lo que aspira exactamente este líder mediático de la izquierda actual. ¿Va a conseguir mover a Esquerra? ¿Planea salirse de Esquerra? La idea de plantear, sí, hay quienes dicen en los pasillos que podría ser esa la idea, no tengo ni idea si es verdad. ¿Qué quiere hacer Rufián? Creo que lo que quiere hacer Rufián va a ser fundamental para la configuración de nuestro espacio. Lo que pasa es que se va a enfrentar y se enfrenta a la realidad de los partidos políticos que tienen diversos intereses y más allá del deseo de que haya un entendimiento y que se dejen atrás los cuchillos, la realidad es que los partidos muchas veces se mueven en función de sus huecos en el espacio político y también influye más de lo que parece en las relaciones entre los líderes. Claro. Podemos, a mi juicio, ha hecho un volantazo estratégico porque ha llegado a la conclusión de que ese viraje de salirse del gobierno y de intentar tener un discurso mucho más autónomo y, según ellos, más izquierdista, aunque para mí no lo es, simplemente es un discurso que intenta encontrar un hueco, se ha dado cuenta de que no le ha funcionado y las elecciones autonómicas que hemos visto en los últimos tiempos lo demuestran. Entonces creo que responde más a un giro estratégico de supervivencia de Podemos que a una voluntad real del espacio, porque si hubiera voluntad real del espacio, creo que no se habría dejado de lado a personas que de verdad han querido construir desde la base. Y como decía Julián Guita, la unidad no se construye desde las cúpulas de los partidos meses antes de las elecciones, sino que se construye desde el trabajo de base. Y creo que eso no es algo que esté ocurriendo. Voy a cogerle el guante a René con 2 apuntes. El primero, hablaba de las relaciones personales entre los líderes políticos. Cabe recordar que las relaciones entre Gabriel Rufián y Yolanda Díaz y su espacio están rotas desde la reforma laboral. O sea, cabe recordarlo, porque las relaciones personales, como decía René, son importantes y las relaciones con Yolanda Díaz están rotas. Y decía que si el partido Podemos concretamente quiere unidad, decía no dejar marchar a gente válida. Él no lo decía, que igual tampoco tendrá problemas en decirlo, pero lo voy a decir yo. Se está refiriendo a José Manuel Gómez Jurado, diputado hasta hace poco. Uno de ellos, claro, uno de ellos, que hay alguno más, que fue diputado hasta hace poco por Andalucía, dirigente de Podemos, y él se fue cuando la dirección nacional de su partido decidió que no iba a haber unidad. Tenéis una entrevista con él en el canal, que lo estaremos dejando por aquí, donde lo comentamos.
Y precisamente también comentaba René, es que René ha dicho muchas cosas, que no se sabe lo que va a hacer Rufián, y es que aunque en ninguna de las dos charlas se ha planteado qué quiere hacer Rufián, es decir, cuál es su proyecto, todo apunta a que sus pasos que pretende hacer es unificar a toda la izquierda, española, catalana, vasca y gallega, bajo una misma marca, y ya se puede ser con su liderazgo, como candidato a la presidencia del gobierno español, siendo independentista. La cuestión es que desde el principio recibió el no de Bildu, de Sumar, de Compromís, de Adelante Andalucía, del BNG, y es que por no gustar, no gusta ni Esquerra Republicana. Hablamos de eso, por cierto, hace poco en un reportaje también en el canal, y es que precisamente por eso Rufián no se cansa de decir que lo que proponen no le hace menos independentista ni menos catalán, que lo que se puede es defender el interés de mucha gente sin dejar de ser independentista, y que Esquerra Republicana, un partido del que forma parte muy orgullosamente, ha sido un partido históricamente con convicción antifascista. Eso. Jo formo part, de forma molt orgullosa, d'un partit com Esquerra Republicana històric, que ha estat cridat durant pràcticament tota la seva història a frenar també el feixisme. Si nosaltres som un partit independentista, sí. Nosaltres som un partit progressista, sí. Però nosaltres som també inequívocament un partit antifeixista. Antifeixista. De fet, tenim un president afusellat pel feixisme. I vam tenir fins fa relativament poc un president empresonat pel feixisme. ¿Qué os parecen estos movimientos? ¿Hay algún análisis? Ya lo hemos comentado antes, de que Rufián busca plantear algo por su cuenta, presentarse por separado. ¿Vosotros cómo lo veis? Vamos a dar la palabra en este caso a René. Pues recogiendo el guante, no lo tengo claro. O sea, tampoco es que tenga grandes informaciones. Me llegan rumores de que efectivamente lo que podría estar planteando es lo que has dicho tú, que se plantea incluso la salida del propio partido y que quiera liderar realmente algo. Lo que está claro es que el movimiento de Rufián en los últimos meses ha supuesto una agitación en todo el espacio político y también creo que nos enfrenta a una cuestión que cada vez más vamos a tener que gestionar y que Podemos ya demostró en su momento. Los liderazgos carismáticos cada vez van a tener mayor peso, sobre todo como consecuencia del poder de las redes sociales. Y Rufián forma parte de ese tipo de líder, de ese líder carismático forjado en las redes sociales, aunque lleva 10 años de experiencia institucional. Y sus movimientos, y los movimientos de ese tipo de personajes, hay otros como Emilio Delgado, quizás más a nivel regional, que tienen también ese poder de influir por su carisma en el mundo digital, vamos a tener que aprender a gestionarlo. Sinceramente, soy pesimista respecto a la posibilidad de construir algo en ese sentido. No descarto que los partidos terminen por moverse, pero, insisto, creo que lo que se busca es salvar los muebles. Veo también complejo la posibilidad que decías tú de que Rufián liderara una candidatura como presidente del gobierno. Quizás podría liderar la candidatura dentro de la circunscripción de Barcelona o en Cataluña, pero no tendría por qué ser el candidato. Veo bastante complejo que él llegue a unos debates y que sea capaz de aguantar que todo el rato le digan tú eres independentista y aspiras a ganar España. Es se lo ha puesto a huevo al adversario. Claro. No sé, a ver qué opina el compañero, pero creo que aquí hay muchas aristas. Yo soy pesimista, sinceramente, y más viendo el estado actual de los partidos, que dentro de las internas de los partidos cada uno tiene su miga. Hablamos de Esquerra, hemos hablado antes de Podemos, Izquierda Unida digamos que está un poco más unificado, Más Madrid aún se mantiene el liderazgo de la Mónica, pero tiene unas complejidades que veremos cómo se desatan. Y a la vez tenemos un Pedro Sánchez que no olvidemos que en cualquier momento tiene el botón electoral, que parece que se nos ha olvidado porque está de nuevo resurgiendo. Entonces, yo creo que ahí podría pasar de todo. Sí, precisamente, perdóname, Carlos, como dice René, sería un independentista buscando presidir España, pero no diré que periodista catalán me lo dice, pero yo en conversaciones con un periodista catalán me dice, no, quiere ser candidato por Madrid, quiere ser candidato a la presidencia, no por Barcelona, porque a Barcelona, si hace este movimiento, no va a poder volver, me decía este periodista catalán, Carlos Saras. Bueno, recordando un poco lo que decía antes René, de que Podemos, por ejemplo, este viraje es puramente estratégico, de supervivencia, estoy de acuerdo,
y uno de, vamos, el ejemplo paradigmático es lo que ha pasado en Andalucía, ¿no? Esa integración a última hora, yo creo que por pura supervivencia, ¿no? En cuanto a lo de Rufián, yo sí creo que quiere liderar, pero no veo una integración de todos estos partidos nacionalistas con la izquierda, digamos, española bajo una misma marca. Yo eso lo veo imposible. Pero sí, también tengo que decir que soy pesimista, no solo en esto, sino también, o sea, al final yo creo que lo que Rufián habla es de provincia a provincia, como dice ciencia, provincia a provincia, ganar el escaño a Vox. Yo creo que se refiere a que hay formaciones en ciertos lugares del Estado que tienen que dar un paso al lado. O sea, yo creo que, por ejemplo, pues en Galicia o en País Vasco o en Cataluña, pues ciertos partidos tienen que dar un paso al lado y dejar que la izquierda nacionalista, digamos, pues ocupan esos espacios. Claro, eso lo veo más factible, porque yo creo que lo que te he dicho, lo de una misma marca lo veo imposible. Eso es más factible, pero claro, al final le estás pidiendo a formaciones políticas, como por ejemplo como Izquierda Unida, que es histórica, o como Podemos, que ha tenido cierto peso, por ejemplo, en País Vasco, o a Sumar incluso, que en Cataluña fue el partido más votado de la izquierda, digamos, a la izquierda del PSOE en las generales, que den un paso al lado. Claro, esto es bastante complicado también. Pero bueno, yo sí tengo claro que Rufián sí quiere liderar. Y creo que bastante gente dentro de la izquierda lo ve como el mejor candidato. O sea, yo creo que tanto los partidos como nosotros podemos ver que Rufián cae bien en sectores de la población que nunca votaría a Rufián, ¿sabes? Pero su manera, su talento discursivo hace que, bueno, creo que sea el líder que tiene que, vamos, que sí, el líder mejor visto o el que creo que la gente, o sea, más votos arrastraría. Y otra de las incógnitas es qué va a hacer ahora Podemos, que parece que sí que quiere unirse con otros partidos, trabajar juntos, como decía Irene Montero. Pero antes de darle la palabra a mis contertulios para trasladarle esa pregunta, se la voy a hacer a Noemí Santana. Ella es diputada de Podemos en el Congreso, ya sabéis que alguna vez ha venido a este canal. Noemí, buenos días, bienvenida a la Diana. Hola, muy buenos días a todos y a todos. Señora Santana, le traslado la pregunta que hacían Rufián y Montero en Barcelona. ¿Qué se ha de fe? ¿Qué se tiene que hacer en la izquierda? Bueno, yo creo que desde Podemos llevamos bastante tiempo trabajando pues por buscar las confluencias más altas posibles, pero siempre con un objetivo, que el objetivo es resolver los problemas de la gente y dar respuesta, ¿no?, a las incógnitas que tiene la ciudadanía de cara a su futuro. En ese sentido, nosotras entendemos que el proyecto que se debe armar debe ser muy diferente al proyecto que propone el Partido Socialista. Debe ser un proyecto transformador que verdaderamente incida directamente en la vida de la ciudadanía, en las materias que le importa, entre otras cuestiones. Yo creo que una de las mayores preocupaciones de nuestra población, pues la vivienda, el empleo, y bueno, yo creo que en eso se debe basar, pues buscar esas alianzas posibles de futuro. Si hacemos y practicamos las mismas fórmulas de siempre, de suma de siglas y sopa de letras, yo creo que eso no va a funcionar y la gente va a buscar otras alternativas. Entonces, señora Santana, Podemos quiere volver a confluir con otros partidos de izquierda, ¿no? Bueno, yo creo que nunca hemos querido dejar de confluir, pero entendemos que las cosas no se estaban haciendo bien. Para nosotras fue muy doloroso el haber decidido compartir espacios en las elecciones de julio del 23 con compañeras y compañeras que entendíamos que eran nuestros aliados políticos. Y sin embargo parece que se nos invitó en todo momento a marcharnos, que no éramos bien recibidos, ¿no?, en la casa que se supone que debiera ser la casa de todos. Entonces entendemos que si se vuelven a aplicar las mismas fórmulas de mimetizarse con el Partido Socialista, de no dar respuestas reales a los problemas de la ciudadanía y respuestas alternativas, ¿no?, a las que les ofrecen pues otros proyectos como es el Partido Socialista, pues entiendo que eso no hace movilizarse a la gente y
querer votar una alternativa. Por lo tanto, entendemos que si nos vamos a convertir en una marca blanca del Partido Socialista o vamos a proponer un proyecto que sea marca blanca del Partido Socialista, evidentemente eso no va a funcionar. Hay que buscar un proyecto transformador que verdaderamente la ciudadanía perciba como una posible solución a un momento actual que políticamente y socialmente es convulso. Y bueno, eso es la labor que nos hemos marcado desde los órganos de Podemos y por lo que estamos trabajando. Es que, diputada, claro, entiéndame, desde que ustedes abandonaron el grupo en Sumar en 2023, solamente han ido con la izquierda, con el resto de la izquierda en 2025 en Extremadura. Ahora parece, se sabe que en Andalucía lo harán, pero bueno, no ha pasado todavía, pero en Andalucía también van a ir con la izquierda. Han ido a unas elecciones en las que han pasado de competir, es cierto, con Sumar en las europeas y de estar muy cerca de ese resultado, pero después en las autonómicas se han quedado fuera de parlamentos y los que la gente percibe es, esta gente ha visto que por su cuenta no tienen el tirón que creen y ahora quieren volver a confluir y lo hacen en Andalucía justo a pocas horas de que se cierre el plazo, aceptando además unos puestos de salida bastante cuestionables si son de salida, como el caso de Jaén, y segundos puestos en circunscripciones como en Málaga, porque temen quedarse fuera otra vez de un parlamento. Eso es lo que percibe la gente, que Bueno, después pues de un tiempo pues han dado un volantazo. efectivamente, yo creo que tú mismo te respondes en la propia pregunta que me lanzas, ¿no? En Podemos siempre ha habido la voluntad de buscar las alianzas más amplias posibles, pero muchas veces no se han podido dar, dadas las circunstancias. No solo de cada territorio, sino también a veces pues otros factores que influían para que esas confluencias se pudieran dar. Había pues una cuestión que estaba atascando que estas confluencias pudieran ser posibles y en Andalucía se ha demostrado que no era Podemos el responsable. Finalmente, nosotras entendimos que alguien debiera ser generoso para que no ocurriera lo mismo que en Castilla y León, para que no ocurriera lo mismo que en Aragón. Y bueno, nos ha tocado a nosotros asumir esa generosidad, ya lo hemos hecho en múltiples ocasiones y ahora lo volvemos a hacer una vez más. Aquí se demuestra que lo que le importa a Podemos no son los sillones, sino son otras cuestiones y entendemos que debía haber una candidatura, es decir, que no debiera haber tanta atomización de candidaturas en este proceso electoral. Nosotras al menos hacemos reflexiones y aprendemos de lo que ha ocurrido en procesos electorales que antecedieron, ¿no? Y por eso hemos tomado esta decisión. Ojalá todo el espacio tuviera la responsabilidad y la altura de miras que tenemos en Podemos. Voy a preguntar por unas palabras de su compañero de partido, José Manuel Gómez Jurado, que es, como seguro que sabrá, ex parlamentario ya del Parlamento andaluz, porque se ha disuelto con la convocatoria electoral. Decía el otro día en una entrevista en Cordópolis, que es el medio local en Córdoba del diario.es, que había no solo una condición para poder haber unidad en Andalucía hace ya un año, sino que había un preacuerdo y, según sus palabras, fue desde Madrid, desde donde Podemos rechazó ese acuerdo. ¿Tiene usted constancia de que esto fuese así? Yo no tengo constancia. Yo lo que te puedo contar como coordinadora de Podemos Canarias es que a nosotras en ningún momento en nuestro territorio se nos ha puesto ningún tipo de trabas o cortapisas para poder llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. De hecho, en Canarias llevamos más de 1 año y medio sentándonos a trabajar juntos con todas las fuerzas del espacio, ya no solo fuerzas de ámbito estatal, sino también fuerzas más circunscritas al ámbito territorial autonómico y bueno, la verdad que la experiencia ha sido muy positiva y con todo el apoyo de la dirección estatal que de hecho con algunas de estas fuerzas territoriales pues también ha tenido a bien asentarse a hablar, ¿no? La dirección estatal. También les quiero preguntar, porque veníamos aquí a hablar de ese acto, del acto de Rufián y Montero, ¿qué, digamos, quiere
Podemos que ocurra al espacio de la izquierda del PSOE, ¿cuál sería la fórmula que aceptarían? Porque, por ejemplo, Rufián habla de presentar solamente una candidatura por provincia, las que más votos pueda obtener. Por ejemplo, aquí en Málaga sería pues las que encarnase Izquierda Unida, porque por número de afiliados, número de votantes, pues todo indica que Izquierda Unida le ganaría al resto de partidos, incluido Adelante Andalucía, que Gabriel Rufián quiere que esté incluida en este espacio. En Barcelona, pues que sea Esquerra Republicana, que Podemos, donde tenga más implantación, sea quien se presente. ¿Esto es una fórmula aceptable para Podemos o hay que buscar algo más parecido a lo que fue Unidas Podemos en su momento? Bueno, yo creo que ahora lo que toca es la reflexión y el debate en los órganos de cada una de las organizaciones, que al final tenemos nuestra autonomía e independencia para decidir si esas cuestiones son válidas o no para nosotras. De momento nosotras no hemos tenido este debate en el Consejo Ciudadano Estatal, pero Igual lo tienen hoy. que lo tenemos. No, hoy lo que tenemos es el secretariado de la Ejecutiva como cada lunes. Los consejos ciudadanos se convocan cada mes, mes y medio. Tuvimos una hace muy poquito y entiendo que en breve probablemente convocaremos un nuevo consejo donde también se incorporará este punto en el orden del día, pero nosotras no vamos a tomar ninguna decisión que no sea consensuada con las direcciones territoriales y, por supuesto, con nuestra militancia. Hay que buscar las fórmulas, entiendo yo, que mejor se adapten a la realidad de cada organización, pero que también que mejor se adapten a las necesidades de la ciudadanía de nuestro país. Entonces, por eso te decía que no es una cuestión de este es mi reino de taifas, aquí mando yo. Yo creo que si empezamos así, empezamos mal, ¿sabes? Si decimos, no, este es mi espacio porque aquí yo soy la fuerza hegemónica, pues a lo mejor no podemos buscar a los mejores cuadros o a la mejor persona para que nos represente a todos, que represente ese proyecto común. Yo creo que debemos ir más allá y hablar de otras cuestiones, no de si este es el espacio que yo domino o no. No sé si me hago entender. Sí, esa fórmula, la de la provincia, no le gusta, al menos a usted. A mí Decía Irene Montero de hacer equipo, no solo electoralmente, pero también electoralmente con Rufián. Y claro, ahí hay que ver qué opciones hay. Porque bueno, lo que todo el mundo podría pensar es, bueno, pues una confluencia a nivel electoral entre Podemos y Esquerra Republicana, y pues ya veremos si con el resto de partidos de sumar. La cosa es que Esquerra no quiere. Oriol Junqueras dice que pues, esto no pasa a Esquerra, que Esquerra es un partido catalán y ellos se presentan por su cuenta. Ese hacer equipo puede llegar, puede haber disposición de Podemos a que ese hacer equipo sea incluir a Gabriel Rufián en las listas de Podemos, porque ya hay algún periódico que apunta a eso, porque Rufián no cuenta con la dirección de su partido para este proyecto. Bueno, yo creo que una persona como Gabriel Rufián, que es un referente en muchos sentidos para nuestra militancia y para la gente del espacio, siempre sería bienvenido en nuestra casa, pero entiendo que esa no es la voluntad de Gabriel. Yo, como te decía antes, hay cuestiones que aún están en el aire y que a lo mejor de partida son cuestiones que nos puedan chirriar a unos y a otros, ¿no? Pues en este caso Esquerra se ha pronunciado en este sentido. Pero creo que ahora lo que toca es hacer reflexiones para ver cuáles son las mejores fórmulas, las fórmulas más válidas y ojalá pues también Gabriel, dentro de la que ha sido su organización, pueda convencer a sus compañeros y compañeras. Yo creo que estamos en esa etapa que de momento está todo muy incipiente. Evidentemente, nosotros recibiríamos a Gabriel con los brazos abiertos, pero yo entiendo que esa no es la voluntad de Gabriel.
Imagino, diputada, que cuando ha dicho que Rufián no quiere abandonar las que ha sido su casa, el que ha sido su partido, que ha utilizado esa conjunción verbal, entiendo que ha sido un lapsus, que sigue siendo su partido y seguirá siendo su partido. No, evidentemente, No tiene sí, a ninguna lo mejor es mi información que forma no de se esté... expresarme aquí, ¿no? También cuando vivimos a 2.000 kilómetros de distancia en Canarias y a veces nuestra forma de comunicarnos es más parecida a la forma de América Latina que incluso que Claro. de nuestro país o del estado al que pertenecemos, pues es lo que tiene, pero vamos, lo que quería decir, evidentemente. No se corresponde a sigue información siendo que haya dado su casa, por el pero es pasillo. que utilizamos tiempos verbales diferentes los canarios que el resto del estado. No es que le haya dado información en los pasillos del Congreso. No se No, corresponde ni a mucho ello. menos, ni mucho menos. Pues Noemí Santana, diputada de Podemos en el Congreso. Gracias por atender a la Diana. Un placer. Buen día. Lo comentábamos con Santana. Ahora Podemos parece que sí que quiere confluir. Yo se lo pregunto y dice, ¿ahora por qué sí? Decía, no, nosotros siempre hemos querido. Bueno, siempre queríamos, han salido de Sumar, nos han presentado en Aragón y en Castilla y León, casi no en Andalucía. Ahora Podemos parece que quiere confluir. Quiero preguntarlo por qué creéis que parece que quiere confluir, por qué razón da. Y digamos, esta propuesta puede llegar a tener tantos votos como se plantean, René. A ver, voy primero a contestar algo que ha comentado Carlos, que quiero insistir en ello, y Así otra que cosa hace un añadir. rato. Yo percibo, y creo que vamos a coincidir los tres, hay una diferencia entre las cúpulas de los partidos e incluso la militancia de muchos partidos y la percepción de apoyo social que tiene Rufián en la calle. O sea, hay una disonancia. Cualquier persona que hable con alguien que vote a las izquierdas o dude entre votar a uno u otro en el espectro de la izquierda, que no esté en la interna de los partidos, no te va a contestar, o es muy raro que te conteste si le dices, ¿quién quieres que lidere el espacio? Es muy raro que te conteste Bustinduy, o que te conteste Ada Colau, o que te conteste Mónica García. Te va a contestar Gabriel Rufián, en la inmensa mayoría de los casos. O sea, hay una disonancia y eso es un problema. Por eso lo he dicho antes, lo de los liderazgos carismáticos a través de las redes. La izquierda y la política en general va a tener cada vez más que acostumbrarse a esto y aprender a gestionarlo, porque va a ser el pan de cada día y hay que integrarlo de alguna manera en estructuras de los partidos. Insisto, veo una disonancia clara y no veo resolución de momento. También otra cosa que es insistir, no solo creo que tenga que ver con debates sobre cómo se va a organizar la izquierda y quién va a liderar, sino que el debate tiene que ser más de fondo. Porque si no hay un debate de fondo sobre qué discursos tenemos que tener, qué manera tenemos de llegar a la gente, qué perfiles vamos a buscar, qué organización de base, qué nuevas conexiones con los nuevos movimientos sociales que hay, eso hay que hablarlo. O sea, no creo que valga solo con traer a un tipo o una tipa muy carismático. Necesitamos algo más. Y un análisis de nuestro espacio del 15M hasta acá, qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien. Y sinceramente soy bastante pesimista con que las cúpulas de los partidos actuales sean capaces de hacerlo. Porque creo que la mayoría de ellas, muchas de esas personas están impregnadas de una serie de luchas, de herencias y de discursos aprendidos del pasado. Y creo que va a venir una nueva generación que si la actual no resuelve y no consigue salvar los muebles, terminará más temprano que tarde irse a su casa y entrarán otros, que vengan con otras ideas y otros análisis y menos peleas. Y por último, muy breve, sobre la pregunta de Podemos ya he contestado, es supervivencia. O sea, es que no tiene otra lectura. Si queremos añadir el factor del líder espiritual, que es Pablo Iglesias, y sus obvios intereses empresariales, pues lo podemos añadir. Pero a día de hoy supervivencia. Para mí, por ser provocador, Podemos no se podrá refundar ni cambiar hasta que no se desligue de la comandancia de Canal Red. Tendrían que entrar otros a liderarlo. Si no, la lógica de Podemos creo que entra más en clave supervivencia y está muy influida por intereses empresariales. Es como lo veo. Carlos, y aún así creo que hay que entenderse. Aún así creo que hay que entenderse con ellos, ¿eh? Pero... Vale. Claro, me vas a permitir que haga aquí un pequeño paréntesis, porque os decía que en cualquier momento de la charla se podía incorporar alguien. Sergio Gregori, periodista, director de Foros TV. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, justo ahora se está activando el comedero automático a los gatos, perdonad, porque igual se oye de fondo. No tengo pasa el comedero ahí
puesto de forma automática y hasta ahora justo son las 9:30, ¿no? Sí, hasta ahora Sí. es la hora que cenan y se activa automáticamente. Perdonadme por el retraso, porque efectivamente había confirmado que a las 9 iba a entrar, lo que pasa es que he perdido, había quedado Sin con problema, alguien, he ¿eh? venido, me he puesto a cenar y se me ha ido de madre el tiempo, disculpadme. Sin problema. Oye, te tengo que lanzar la pelota, la patata caliente. ¿Eh? Has escuchado lo que acaba de decir René. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir? Bueno, o sea, yo creo que la izquierda atraviesa una circunstancia muy difícil, sí. Yo creo que tendrá que haber algún momento de refundación en ese espacio que llamamos izquierda transformadora. Yo creo que está agotado ya el término ese de la izquierda del Partido Socialista, en el que ponemos en el centro de la discusión pública al Partido Socialista. Yo prefiero decirlo izquierda transformadora o simplemente izquierda, ¿no? Y sí, o sea, tendrá que haber algún tipo de refundación. Lo que pasa es que yo tampoco creo que vaya a haber renovación de cuadros. O sea, yo soy menos optimista aún que René. René plantea, ¿no?, que llegará un momento donde tendrá que haber gente nueva que acabe tomando el relevo. Yo no conozco a nadie. O sea, y conozco a mucha gente de mi generación y de otras en la izquierda transformadora que se ubican en ese espectro sociológico que no quieren tomar las riendas de esto. Yo estoy deseando poder votar a José Manuel Jurado. José Manuel Jurado, diputado de por Andalucía en Córdoba. Para mí es el mayor referente que tenemos en la izquierda transformadora y fíjate que no es alguien muy conocido, pero bueno, yo me encantaría, y fijaos que él era candidato de Podemos, ¿no? Yo me encantaría Sí, correcto. poder votarle a él como bueno, pues como antaño se votó a Julián Guita. Yo creo que José Manuel Jurado, y no es una exageración, yo creo que es un tipo que encarna como los valores de lo que representaba Guita, ¿no? Eso de que hay que ser coherente con lo que se predica, ¿no? Yo creo que Jurado es un tipo coherente y bueno, claro, o sea, es al único al que veo a lo mejor con la motivación suficiente para en un futuro próximo adentrarse en este terreno, pero en este momento concreto y específico de la historia de nuestro país yo no tendría expectativas en que fuera a haber ningún tipo de renovación de cuadros, ¿no? No lo creo. Vamos a hacer un espacio publicitario porque después de varios años sin ponerse al frente de ningún programa, desde que dejó el tablero, algún día te preguntaremos por qué. ¿Qué pasó? Sergio, te vuelves a poner al frente de un programa. Cuéntanos de qué va. Cuéntanos. Este es un nuevo programa. Bueno, pues es recogiendo un poco lo que fue No Obstante durante este tiempo. Pues hemos sacado un formato muy parecido a No Obstante. Lo que pasa es que No Obstante es un formato conversacional de entrevistas con determinadas figuras relevantes del mundo de la política, de la cultura, de otros muchos sectores. Y No Obstante, o sea, y Cuéntanos es un formato de coloquios. Replica, como digo, es el mismo plató, es el mismo set, es un formato muy similar en cuanto al tráiler, en cuanto a las miniaturas, en cuanto a la génesis del proyecto, pero en este caso no hacemos entrevistas, sino que lo que hacemos es conversaciones, coloquios entre dos personas, yo modero, sobre un tema concreto, ¿no? Y en base a ese tema concreto, en distintos bloques, vamos analizando el tema en profundidad, ¿no? Nos dimos cuenta durante todo este tiempo en el que Furor Televisión ha crecido mucho, ha cuadruplicado su audiencia en los últimos 2 años, pues nos dimos cuenta de que había mucho interés sobre todo con temas específicos, ¿no? La causa palestina y, digamos, la causa contraria, ¿no?, a la existencia del Estado de Israel como un Estado de apartheid criminal, es lo que más ha generado, digamos, expectativas de crecimiento a Furor Televisión, también lo que tiene que ver con los diagnósticos de la política internacional. Entonces, este programa pretende, bueno, pues tratar en mayor profundidad temas concretos, ¿no? Voy a poner un ejemplo específico. En la entrevista que hizo Aime a Marga Ferré, Marga Ferré analiza fundamentalmente la cuestión china, ¿no? Explica, ¿no?, pues dentro de las posibilidades que ofrece una entrevista de estas características, la realidad del país asiático, del gigante asiático, pero claro, China tiene multitud de aristas y no solamente hablan de eso, sino que hablan de muchos otros aspectos relacionados con Marga. Bueno, pues este programa es para aquellos que a lo mejor no les interesa tanto profundizar en un entrevistado en concreto y en la historia de ese entrevistado, como que quieren abordar en profundidad un tema en específico, ¿no? Y en ese, pues en ese formato en el que construimos lo que es Cuéntanos en Furor Televisión, sí. Pues se queda dicho todo el apoyo, ojalá que os vaya muy bien. Y por Gracias. supuesto todo el reconocimiento, todo el trabajo de Furor y de Aime que han sacado en estos años el proyecto adelante. Carlos, te he quitado antes la palabra, querías hablar de lo que ocurre en el espacio de la izquierda, concretamente de ese volantazo en Podemos. Tienes toda la palabra. Sí, básicamente lo he dicho antes, o sea, y también lo ha dicho René, o sea, se debe a pura supervivencia. Como hemos visto en Andalucía, al final ha aceptado de última hora unas condiciones bastante malas para ellos, pero que realmente no tenían mucha más opción. Y también quería decir que
hablar de programa, ¿no? Como decía René, o sea, hablar de que esto no va solo de ciencia, no va solo de una ciencia electoral, ¿no? Sino que hay que hablar de propuestas, de programa, ¿no? Y yo creo que Irene sí hacía bastante hincapié en ello, o sea, volvía a hablar de esto, de volver a estar orgullosos de lo que somos, antifascistas, feministas, antirracistas, que parece que últimamente pues da miedo entrar en ciertos debates por miedo, no sé, a ser mirado de mala manera o algo así. Y yo creo que debemos eso, también como dijo ella, recuperar la brújula moral. Yo creo que esto es importante porque también no hablar solo de supervivencia, que obviamente en este contexto es a lo que nos enfrentamos, a una pura defensa, pero también tenemos que construir ilusión para el futuro, ¿no? Para construir algo nuevo, no solo para defendernos, ¿no? Porque eso al final la gente, si tú estás en la trinchera defensiva, es difícil convencer a la gente de que puedes ganar, ¿no? Y también quería hacer un par de apuntes. Claro, este movimiento de Rufián también, de alguna manera, están desafiando a la cúpula de Esquerra, ¿no? Como decías tú antes, Samu, Rufián dijo en la tertulia que, claro, que Esquerra Republicana siempre había tenido una tradición antifascista, ¿no? Entonces yo creo que esa afirmación de soslayo deja como ahora no lo somos, ¿no? O sea, como echar la pelota en el tejado de Izquierda. O sea, siempre hemos sido antifascistas, estamos en un momento histórico en el que la unidad es la única fórmula para vencer al antifascismo. O sea, ¿qué va a hacer Esquerra? ¿Qué va a hacer la cúpula de Esquerra? Si siempre hemos sido antifascistas, ¿por qué ahora somos tan reacios a ello? Y también, esto es una pregunta también para Bildu y para Benegá. O sea, la misma reflexión se puede compartir con ellos. Como dice Rufián, es cierto de qué sirve tener que Bildu tenga en vez de 7, 8, no sé exactamente lo que tiene ahora, que tenga 10, o que Esquerra en vez de 7 que tenga 10, si el vicepresidente va a ser Abascal. No, realmente no tiene mucho sentido. O sea, el fascismo no se va a parar en las fronteras como dice Gabriel. O sea que yo creo que la cúpula de los partidos, por supuesto que hacen sus cálculos, y sobre todo los nacionalistas, que la mayoría tienen buena proyección dentro de sus naciones, pero bueno, creo que tienen que escuchar a la militancia, por supuesto, pero también a sus simpatizantes y a la calle. Y creo que en la calle, pues, sí hay cierta ilusión de que estos movimientos, pues, puedan agitar un poco la costelera. Pero lo que hablabais también de regeneración, claro, obviamente, para las próximas elecciones ni lo pensamos. O sea, no va a haber una refundación de la izquierda, no va a haber caras nuevas en 2027. Pero entiendo que, claro, que lo decía a largo plazo, y es verdad que ahora resulta complicado ver caras nuevas, ¿no? Sobre todo esa sombra que sigue existiendo de Pablo Iglesias. Creo que Sergio quería tomar la palabra antes. No, bueno, lo que decís un poco de Esquerra, a ver, bueno, yo creo que Esquerra también tiene su interna, ¿no? O sea, Esquerra, tenemos también a Joan Tardá planteando una especie de corriente interna, ¿no? Dentro de su partido, abogando precisamente por defender aquello de la unidad de las izquierdas. Creo que además Esquerra Republicana, teniendo en cuenta el auge de partidos como Alianza Catalana en su territorio, pues es probable que acabe tomando un giro y que gane la posición de Joan Tardá y de Gabriel Rufián. Yo no descartaría esa hipótesis. Yo no creo que Oriol Junqueras, por mucho que sea el líder histórico del partido y el tipo que se comió cárcel y demás, no creo que en circunstancias como esta sea tan difícil que pueda ganar esa interna Rufián y Tardá. Veamos a ver qué ocurre. El tema es también, yo es lo que planteo, ¿no? Es ¿para qué? Es decir, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de este frente común, de esta... O sea, es decir, porque quiero decir, es que yo creo que el problema que tiene la gente también es que no nos termina de creer. O sea, ¿el objetivo cuál es? ¿Mantener los muebles? porque el objetivo es ese. Claro. La sensación es un poco que es una salida a la desesperada para mantener los muebles donde, pues, por ejemplo, Podemos hace nada, es que ha pasado muy poco tiempo, hace un par de meses se dedicaban a decir que Gabriel Rufián era poco menos que un tipo que estaba pues de alguna forma edulcorando el fascismo y lavándole la cara a Vito Quiles y te encontrabas como le acusaban de esto y de lo otro por los discursos y las teclas que estaba conectando, y ahora pues después de un 0,7 y de según qué resultados y según qué candidaturas autonómicas hay un giro brutal y resulta que ahora no, que ahora ha cambiado todo muchísimo, aunque no haya habido ningún gesto de
a ese respecto y pues planteamos esta charla. Pero es que además en esa charla, o sea, invito a la gente a que se vea la charla entre Irene Montero y Gabriel Rufián, porque es una charla en la que básicamente cada uno dice lo contrario del otro. Es que, es decir, ves a Irene Montero diciendo una cosa y luego ves a Gabriel Rufián diciendo lo opuesto. Es decir, no hay realmente un horizonte común. O sea, eso que dice Irene de me encantaría hacer equipo con Gabriel, ¿vale? Pero si es que en la charla habéis defendido cada uno posiciones opuestas. Es que no sé, o sea, yo no, de verdad que no lo he entendido mucho. No he entendido mucho esa charla. Siendo yo alguien que ha defendido siempre la unidad y que lo he pagado además muy caro por defenderlo. O sea, yo estoy encantado con que haya unidad en Andalucía. Creo que había mucho tiempo para haber formado una candidatura amplia. Además, en Andalucía es tremendo, porque en Andalucía es que no hacía falta, de hecho, crear ningún frente común nuevo. Es que ya estaba creado, ya existía por Andalucía. Lo único era no salirse del frente y participar en las reuniones del grupo, ¿no? Y no se hizo. Se esperó un año y medio después a de pronto, después de los resultados en otras convocatorias electorales, pues aceptar lo que había negociado por Andalucía de forma autonómica con el resto de formaciones políticas y en una posición mucho peor. O sea, el resultado del acuerdo en el que Podemos entra en por Andalucía es un resultado en el que la correlación de fuerzas es infinitamente más jodida para Podemos. Seguramente antes de las distintas convocatorias autonómicas Podemos habría podido negociar en condiciones de igual a igual. Después de lo que ocurrió, pues cuando entras ya con todo cerrado, pues es un resultado pésimo. Lo que pasa es que el tema aquí, fundamentalmente, en la estrategia de Podemos, es que el propósito no fue las elecciones autonómicas de Andalucía. O sea, lo que pasa es que sabían que si no formaban parte de la candidatura, era muy difícil que después saliera Irene Montero planteando algún tipo de reconstrucción del espacio sociológico de la izquierda transformadora. Como no puedes hace 4 días haberte salido de una coalición ya existente en el resto de formaciones políticas. Me parece muy importante esto. Haberte salido, porque insisto, por Andalucía ya existía y Podemos formaba parte. Podemos formar parte de la candidatura, por mucho que luego podamos hablar de cómo se formó esa candidatura en la que Podemos en extremis en los últimos minutos mandó su aceptación del acuerdo y por lo tanto se quedaron fuera formalmente de la inscripción del partido. Pero eran parte del mismo grupo. Por lo tanto, claro, bueno, pues era un tema de credibilidad. O sea, el único motivo por el que se ha aceptado este pacto es un tema de credibilidad y yo creo que le ha salido bien a Podemos dentro de todo. Porque, claro, al haber aceptado en estas condiciones la entrada en el acuerdo en Andalucía, son la víctima. Efectivamente. Quedan como no, mira, fíjate, en el año 23 aceptamos que vetasen a nuestra candidata, aceptamos que nos dejaran una posición de sumisión y ahora otra vez por responsabilidad histórica, a pesar de todos los atropellos que hemos sufrido, aceptamos participar en esta candidatura sabiendo que no tendremos ninguna posibilidad de sacar un escaño, ¿no? Pues bueno, es un tema de imagen de responsabilidad. El otro día lo vi además, porque además juegan a poli malo y poli bueno. O sea, tú ves, por ejemplo, el otro día, creo que fue ayer que lo vi, creo que era una entrevista en la cadena SER, en la que Irene Montero, ante la pregunta de los diagnósticos que había hecho Pablo Iglesias sobre el resultado de por Andalucía, o sea, sobre el resultado del acuerdo, Irene decía, no, bueno, ahora lo importante es que nos centremos en ser responsables y que nos centremos en la campaña de por Andalucía y demás. Bueno, pues bien, está genial, pero hombre... Claro, ponerse a trabajar, en vez de llorar por los puestos, ponerse a trabajar para que se puedan conseguir en diputados. Esa entrevista efectivamente fue en Ser Cataluña, en Aquí Cataluña, el matinal de Cataluña. La gran pregunta, que fue la que se trataron de resolver en el acto, ¿qué se ha de fe? ¿Qué tiene que hacer la izquierda? René, llevamos tiempo sin escucharte. ¿Qué tiene que hacer la izquierda? Muchas cosas, estamos planteando muchas. Yo una cosa que coincido con Sergio y que le he comentado antes y quiero insistir, es el para qué y qué vamos a revisar. Entiendo, claro, que el objetivo es, como ha dicho, salvar los muebles. Si el objetivo es salvar los muebles, vamos a atender un poco a lo que las calles piden. Insisto en la disonancia partidos-calle. Hay un hartazgo social con nosotros y con nuestros propios votantes bastante elevado. O sea, tengo gente cercana que ha votado al espacio de Sumar en general o que ha votado Más Madrid, que es lo que me toca más de cerca, y gente que no querría votar al PSOE nunca y que se lo está planteando irse a la abstención. Generamos rechazo, generamos hartazgo y es comprensible. Y siento y percibo, y más que estoy en la interna de un partido, que eso las internas en general no lo terminan de entender. O los que lo entienden no consiguen hacerse ver o simplemente las lógicas de los partidos y de las cúpulas no lo facilitan.
Pero creo que habrá que plantearse muchas cosas. ¿Qué relación tenemos con el PSOE? Si realmente vamos a tener una autonomía discursiva y basada en qué, en una radicalidad estética o en algo mucho más profundo. ¿Qué decisión tomamos desde la izquierda nacional española respecto a la cuestión de la federalidad y la plurinacionalidad? ¿Nos la tomamos en serio o no? Porque si nos la tomamos en serio, la vía Rufián tiene mucha más lógica. ¿Qué hacemos respecto a diversos debates que se nos están planteando? Respecto a la cuestión de la migración, de la seguridad, del momento en el que está el movimiento feminista, respecto a si el espacio de la izquierda es un espacio realmente amable para ampliar su base o si se ha replegado sobre sí mismo y es un espacio a veces incómodo. A mí todo esto es lo que más me preocupa y la percepción que tengo, no sé si coincidiréis, y esto lo saco de un libro que leí recientemente, muy interesante, de Juan Andrade, que analiza al Partido Comunista y al PSOE en la transición, que llega a la conclusión de que realmente los discursos del PSOE y del Partido Comunista, y podemos hacer una analogía con ahora, en la transición, en su momento, no respondían tanto a una especie de convicciones ideológicas y un análisis muy profundo sobre la realidad, sino que respondía, por un lado, obviamente, a un contexto complejo y, sobre todo, a unas cúpulas de los partidos que tenían que convencer a sus bases y a su militancia, y adoptaban discursos que muchas veces no eran muy reposados y realmente no se creían. O sea, que los partidos al final, muchas veces los discursos que sueltan tienen mucho más que ver con qué posición me sitúo en el tablero. Si no, al final, cuando uno plantea el discurso de la unidad, hay otros que plantean que el discurso de la unidad no es adecuado y responde más a lógicos de poder. También hay una disonancia y se plantea una bifurcación entre, ahora se habla mucho de no, los liderazgos carismáticos de las redes sociales que en su vida han pisado una asamblea y por otro lado los militantes que están en la calle día tras día y se plantean como choques. O sea, estamos en esas. Y a mí personalmente todo esto me causa bastante pereza, y lo digo estando dentro de un partido, y soy pesimista, pero no tanto como Sergio. Y sí que creo que más temprano que tarde será una renovación. La cosa, ¿se dará la renovación a través de las juventudes de los partidos o se va a dar una renovación por fuera de los mismos? ¿Pero qué son las juventudes de los partidos, Rani? Pues canteras para gente que va a terminar estando en las cúpulas de los partidos. Pero normalmente la gente que está en las juventudes de los partidos es gente cuya expectativa es una expectativa. O sea, no quiero faltar a nadie, porque conozco a gente válida en todas las juventudes, pero la expectativa es casi profesional. O sea, es decir, lo que estás es buscando una salida profesional. Es así de feo. Claro, pero la cosa es, esa gente nueva va a venir con una idea de voy a analizar en qué punto estamos y qué ha hecho la izquierda en estos últimos 10 años, o va a venir simplemente para ocupar un hueco. Porque si va a venir para lo segundo, que habrá de todo, pero si va a venir más para lo segundo, va a tener que pasar inevitablemente por fuera de los mismos. Y gente que ha demostrado cierta coherencia, hablabas de Jurado, tendrá la posibilidad de intentar encarnar ese cambio, pero es que en algún momento llegará. La pregunta es, ¿queremos intentar salvar los muebles o consideramos que es mejor volver a la izquierda unida y avanzares? Yo creo que hay que intentar salvar los muebles. Lo que pasa es que lo veo muy Mira, la semana próxima es el acto que organiza el Partido Socialista en Barcelona, donde va a venir Gustavo Petro, va a venir Lula da Silva, va a venir Boric, va a venir distintos dirigentes de la izquierda latinoamericana. Ha confirmado también Claudia Sheinbaum. Ha confirmado, pues dirigentes, insisto, de América Latina, del arco progresista, de todas las sensibilidades, ¿no? Algunos que tienen responsabilidades de gobierno, etcétera. O sea, con esa imagen, ¿qué izquierda planteas a su izquierda? Y te diré más, ya que estamos en Petit Comité, anda que no han invitado a gente que no es del PSOE. A mí, a Furor. Todos, los han invitado a todos. Va un montón de gente que conozco de... Sí, a todos. Yo no voy a ir, pero... yo voy a ir, yo voy a intentar. De hecho, me han invitado a organizar alguna entrevista. O sea, es decir, ¿a qué me refiero? Y tienes ahora a Pedro Sánchez en China. Tienes a Pedro Sánchez defendiendo el cristianismo frente a Donald Trump por los ataques al Papa. Tienes a Pedro Sánchez enfrentándose a Netanyahu y como escudo europeo, hablando de lo importante de tener un ejército europeo propio. Y luego tienes a la izquierda, pues como la tienes. En las circunstancias en las que la tienes, en la que tienes a Gabriel Rufián, que un poco se está dejando llevar, porque sí que es verdad que hay que ha generado algo, yo lo noto, yo insisto, tengo familiares que son tradicionalmente votantes, algunos del Partido Socialista y otros de la derecha,
Y todos ellos pues me dicen, no, Gabriel Rufián me parece interesante, lo que puede hacer Gabriel Rufián es interesante. Es decir, sí que hay como un clamor que yo por lo menos noto, no sé si está tan soterrado o no, respecto a Gabriel Rufián, pero yo vi a Gabriel Rufián el otro día en el acto con Emilio, tuve la oportunidad de charlar unos minutitos con él, muy poco, y mi sensación es que no hay ningún plan. O sea, mi sensación es que no hay nada orquestado. Entonces, es muy complicado, es muy complicado. O sea, yo defiendo que además es muy complicado en estas circunstancias porque es una olla a presión. ¿A qué me refiero con que es una olla a presión? A que el problema es que si no hay justicia, verdad y reparación, es francamente muy difícil que se pueda construir nada. El otro día, por ejemplo, que René, que lo hablamos en el podcast de Abro Paraguas, el que diriges con Adriana Gest, y estuvimos ahí charlando, ¿no?, también sobre la situación de la izquierda, yo hablaba de una suerte de comisión de la verdad, que yo creo que es importante. Y luego lo he visto en la pregunta que formuláis, porque ponéis como preguntas después, supongo que será el equipo en Podimo, ¿no?, de las preguntas como a la gente que vota y participa en los comentarios, ¿no? Claro, y ahí en la pregunta estaba como, no, bueno, pero esto es por sacar los trapos sucios de todos. Yo no creo que sea eso, no es un tema de sacar los trapos sucios de todos ni nada así. O sea, no creo que eso tampoco sirva para absolutamente nada. Yo cuando planteo una suerte de comisión de la verdad, pues salvando todas las distancias, que evidentemente es una comparativa exagerada, pero es imposible construir una democracia consolidada si no reparas de alguna forma el dolor que supuso la dictadura franquista, ¿no? Entonces, salvando, insisto, todas las distancias siderales que son enormes, creo que la izquierda transformadora lo tiene muy difícil si no hay una comprensión del otro. Y para que haya una comprensión del otro tiene que haber, yo no digo ni siquiera que tenga por qué ser algo explícitamente público, pero que haya algún tipo de comunicación y de entendimiento ante el sufrimiento compartido durante estos años. Un sufrimiento que ha sido... Claro, pues, si no va a pasar, habrá que forzar para que pase. Lo van a hacer otros. Yo creo que es muy difícil, pero bueno. Pues habrá que forzar para que pase, porque creo que la única forma de reparar a la izquierda transformadora pasa, insisto, por un reconocimiento del daño de lo que se ha hecho en el ámbito político, de lo que se ha hecho entre estructuras partidistas, de lo que se ha hecho en el ámbito laboral y de lo que se ha hecho en otras muchas estructuras que reproduce la izquierda transformadora, en las que o reconocemos el daño compartido y trabajamos a partir de ahí. O sea, ni siquiera es una suerte de, bueno, pues como habéis hecho esto ya no podéis. No, es una suerte de esto pasado. Han sido circunstancias muy difíciles, ha habido una persecución del poder durísima que puede haber sido en última instancia responsable también del sufrimiento atroz que se ha producido luego en otras esferas, eso es innegable. Pero hombre, pero que haya un reconocimiento del daño, o sea, es decir, que se sepa todo lo que ha ocurrido, porque tengo la sensación de que Podemos es muy hábil en eso, es decir, son capaces de expresar sus dolores, de no, porque ¿cuántas veces hemos oído el veto de Irene Montero? No, porque Irene Montero se la vetó desde Sumar. O sea, lo hemos oído tropecientas mil veces. O sea, ¿sabe la gente que Jaume Asens, por ejemplo, se le vetó desde el Partido Socialista por parte de Pedro Sánchez para ser ministro del Gobierno de España y que Unidas Podemos aceptó el veto entendiendo que no podía ser ministro a pesar de que era el candidato de los comunes para ocupar esa cartera ministerial, pero se aceptó porque Pedro Sánchez dijo que no? Claro, eso no se sabe. Entonces, es un caso menor, porque es un tema entre cúpulas partidistas y tal. Claro, pero esto lo dice Asens en su libro, cuenta, ¿no? Claro, si es que a mí se me vetó, a mí directamente Pedro Sánchez me dijo que no iba a poder ser ministro del Gobierno de España a pesar de que yo era el candidato de los comunes, y el resto de actores del espacio político asumieron que eso era lo que había que hacer porque lo importante era que hubiera legislatura, etcétera. Pues, en fin, insisto, y esto es una cosa menor porque a mí realmente los nombres y los cargos orgánicos y las responsabilidades partidistas me dan francamente igual. A mí me preocupa mucho más lo que está más soterrado, que son otro tipo de cosas. Pero, insisto, o sea, creo que la izquierda transformadora está condenada para unos cuantos años más, y que habrá que asumir el terreno de combate que tenemos y en ese terreno de combate tratar de rearmarnos y de prepararnos para el ciclo político que viene. Al final esta legislatura ha sido una legislatura regalada. O sea, en el año 23 no había ninguna expectativa de poder repetir el gobierno de coalición. No lo había. O sea, ya se daba por hecho que iba a ganar la derecha. Entonces, bueno, yo creo que ahora lo vamos a tener más complicado, salvo que tenga un as en la manga el perro. Pero veamos a ver qué pasa. Yo insisto, yo lo veo muy difícil. Por supuesto que yo no soy de cuanto peor mejor, ¿eh? Yo nunca he sido de cuanto peor mejor. Cuanto peor, peor siempre. Yo creo que es infinitamente mejor un gobierno socialdemócrata con todas las dificultades que ello entraña y demás, que un gobierno en el que tengamos a Santiago Abascal en el Ministerio de Interior y en la vicepresidencia del gobierno. O sea, eso me parece... Un gobierno, Sergio, perdóname por meter esta pregunta, y un gobierno democristiano o liberal o conservador
sin la ultraderecha? Es decir, ¿tiene que abrir la izquierda el debate de investir a un candidato del PP para que no se vea obligado a pactar con Vox? Ese debate lo vamos a tener. ¿Y qué pensáis? ¿Que sea de Ya lo, frente? ya lo tuvimos. Yo no lo creo. Yo creo que no. O sea, yo creo que ni de coña. O sea, eso lo dice mucho Pablo, por ejemplo. Lo de es que pues, vamos a encontrarnos un escenario en el que a lo mejor el Partido Popular sea primera fuerza y el único que pueda formar gobierno, y que la única manera de que no gobierne el Partido Popular con Vox sea que el Partido Socialista y el resto voten a favor de una candidatura de Núñez Feijóo. Yo no estoy de acuerdo. O sea, no, que si va a ser tan diferente un Es que gobierno ma- de Partido eso Popular y uno con Partido Popular y Vox. es justo lo que quería decir. O sea, ¿de qué sirve? Si es que, ¿con quién va a gobernar el PP? Pues el PP no va a tener mayoría absoluta. O sea, si facilitamos una investidura, ¿de qué va a servir? ¿Va a gobernar, va a mirar a su izquierda el PP para intentar gobernar toda la legislatura o sacar adelante muchísimas leyes con el PSOE? ¿O con PSOE y PNV? Bueno, supongo que PP y PSOE ya darían una mayoría, pero obviamente va a mirar hacia su derecha, entonces no sirve de nada facilitar, digamos, una investidura, va a ser prácticamente lo mismo. Y bueno, respondiendo a tu anterior pregunta de qué tiene que hacer la izquierda, a ver, al final, escuchando a vosotros, soy bastante más pesimista, la verdad. Pero sí es cierto, yo sí noto un poco el movimiento en la gente, lo que decíamos, el movimiento en la calle, o sea, el hecho de que en los medios se esté hablando, como dice Rufián, de lo que está haciendo la izquierda y no de otra cosa, creo que sí están despertando, por lo menos en el votante, una voluntad de creer, por lo menos de creer. Pero, digamos, en lo práctico, yo creo que hay dos opciones. Una opción de mínimo, digamos, un acuerdo de mínimo, un programa de mínimo para tener una actitud defensiva para estas elecciones a corto plazo y luego ya veremos qué pasa, pero es que realmente también parece complicada porque un acuerdo de mínimo yo creo que los partidos sí podrían, incluso las cúpulas de los partidos sí podrían articularlo, pero aparte de ese programa de mínimo, para una confluencia haría falta, lo que he dicho antes, pasos al lado de ciertas formaciones en ciertos lugares. O sea, ahí estamos hablando de mucha humildad y mucha responsabilidad de los partidos, cosa que me parece complicado también. Y Es que Cataluña, ¿le vas a decir a los comunes que no se presentan a las elecciones y que le dejen a Esquerra ser la única candidatura? O a Podemos en el Claro. 80% del territorio español. O sea, Exactamente. Izquierda Unida tiene O sea, más me parece muy implantación. complicado. Y luego la otra opción es un proyecto a largo plazo, que va de, primero, estos mínimos y luego, no para defender, no para tener un resultado y luego cada uno hace la guerra por su cuenta en el Parlamento, en el Congreso, sino construir algo, como dice Rufián también, sin que nadie deje sin que nadie renuncie a sus siglas, pero construir algo conjuntamente, ¿sabes? A largo plazo, con nuevos liderazgos, con nuevas propuestas, o sea, con un aire nuevo. De verdad, una izquierda transformadora unida, no solo un acuerdo puramente electoral, porque eso al final, si no son las siguientes elecciones, van a ser las siguientes. O sea, en algún momento va a llegar el batacazo, ¿sabes? Entonces yo creo que obviamente hay que hablar de ciencia, como dice Rufián, como he dicho antes también, pero también hay que hablar de programa y si queremos construir un proyecto a largo plazo, el debate es este. El debate, aparte de lo que habéis dicho, de limar esa cantidad de asperezas que hay y de una profunda renovación de gente nueva, de gente joven, también hace falta programas sólidos, como ha dicho René, qué vamos a hacer con la plurinacionalidad o otras cuestiones. Y básicamente para construir un programa de verdad para pasar a la ofensiva, no para estar, digamos, en la trinchera. Pero el tema del programa, es decir, yo soy muy fan de Julián Guita desde siempre, y de hecho si me defino algo es anguitista, y Anguita decía esto de programa, ¿no? Siempre lo decía, ¿no? La tesis es programa. Pero tampoco creo que hoy haya que tener como cierta fascinación con el tema del programa, porque el programa, o sea, es decir, si la carta a los Reyes Magos la podemos escribir todos, y durante estos 10 años han escrito cartas a los Reyes Magos de todo tipo, y hay recetas que sabemos son además muy parecidas y que llevamos diciendo las mismas desde hace muchos años con este último ciclo político. Yo creo que hay que tener algo claro en el diagnóstico. O sea, cuando se entró en el gobierno en el año 2020, previo a la pandemia, justo un poquito antes de la pandemia, ya se entró en el gobierno en derrota. Y hay gente que esto no lo entiende, ¿no? Es que se entró en derrota. Es decir, ya había una derrota cultural. En el año 2020
en el momento en el que hubo un gobierno de coalición progresista entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, ya se había perdido la batalla. Porque había habido una pérdida cultural. Es decir, en términos de batalla ideológica, de batalla cultural, ya se había perdido la batalla, ya estábamos en derrota ideológica. Y entonces ya desde ahí era un momento de resistencia. O sea, ya no, la izquierda transformadora ya no copaba la agenda ideológica del país. La agenda ideológica del país, que de alguna forma se lideró desde el año 2013, 2014, al margen de incluso de la formación de Podemos, con todo el revulsivo social que hubo contra el gobierno de Mariano Rajoy, ahí sí que había como recetas nuevas, podíamos plantear una jerga diferente, un lenguaje que conectara con la gente. Pero es que no vale de nada tratar de pelearnos por cuántos liberados va a tener una formación política otro, qué concejalías van a haber, qué ministerios se van a ocupar y por lo tanto cuántos trabajadores de una formación y de otra van a poder tener un salario que les mantenga su sustento durante un tiempo aquí o allá. O sea, ¿de qué vale si no tenemos recetas con las que podamos permear ideológicamente en el país? Si no tenemos discursos, si no tenemos formulaciones teóricas que conecten con la gente, y no las tenemos. Es que no las tenemos, es que damos pereza. Pero es que yo lo veo, es que yo me meto en Twitter y me parece la izquierda un meme. Digo, pero si es que somos un meme, pero si a mí, que llevo, no sé, más de una década, bueno, de hecho, un tiempo más, teniendo posicionamientos claramente de izquierdas y me sitúo en un espectro sociológico del país como muy claro y tengo muy claro que siempre voy a votar a una formación que de alguna forma impugne las lógicas del sistema y que incluso me da igual la institucionalidad, o sea, es decir, que si llega un momento donde hay que levantar la bandera roja, pues levantaré la bandera roja, o sea, que me da igual. Pero incluso yo veo Twitter y enciendo la televisión y digo, si es que somos un meme, es que somos ridículos. Es que no, o sea, no me llama, o sea, me aburro, ¿no? La última pelea de Twitter entre unos y otros sobre esta cuestión es que me da una pereza impresionante. Entonces, si ni siquiera nosotros mismos nos creemos lo que estamos viendo de nuestros referentes, y ya no hablo solo del mundo partidista, sino de otros muchos campos de la discusión política, ¿cómo se lo va a creer un chaval de 18 o 20 años? No sé, o sea, yo creo que la clave fundamentalmente es repensar los códigos con los que damos la batalla ideológica. Y ahí me parece interesantísimo la aportación que hizo, por ejemplo, Jorge Muruno y otros muchos más en el ciclo político anterior, con todas las formulaciones teóricas que se hicieron respecto al lenguaje, respecto a cómo llegar a la gente. Y creo que nuestro problema es ese, un problema de imaginación política. Entonces, hay que pensar qué teclas hay que tocar. Y tú no le puedes decir a la gente, no, es que lo importante es parar el fascismo y vamos a unirnos todos para frenar a la derechona y tenemos que formar una candidatura lo más amplia posible, liderada por Gabriel Rufián, que hasta hace 4 días te defendía la independencia de Cataluña, pero sin embargo hay que votarle porque ahora es el líder indiscutible de la izquierda transformadora en el territorio nacional, sin que le puedas dar una certeza a alguien que quiere emanciparse y que se da cuenta de que no tiene capacidad de emanciparse. Su curro no le da para pagar un alquiler, su curro no le da para algún día imaginarse comprando una vivienda. Entonces, o explicas, porque claro, es que esto es muy complejo, pero o explicas las razones que hay detrás de que ese chaval no pueda construir un proyecto de vida y que indistintamente de quién ocupe el Palacio de la Moncloa va a seguir teniendo muy difícil acceder al mercado de la vivienda porque hay una cosa que se llama especulación, que incluso es un factor internacional, pero que incluso en territorio nacional tiene responsables políticos muy concretos, que no son solamente representantes que se sientan en el hemiciclo. Y eso es ¿cómo traduces eso políticamente? O sea, insisto, es complicadísimo. Entonces, bueno, yo creo que con un gobierno a la derecha lo que ocurrirá también es que verán frustradas sus expectativas y se darán cuenta de que indistintamente de quién gobierne, pues PP-PSOE la misma mierda es y volveremos a un momento pre-15M en el que habrá que plantear algo que esté al margen de distintas alternancias en el Congreso. Voy a haceros aquí una pausa porque vamos a charlar con un diputado de Sumar para plantearle todas estas preguntas y después volvemos con la tertulia. Y la gran pregunta a todo esto de los que venimos hablando durante el programa, ¿los partidos que se integran en Sumar entrarán en ese proyecto de Gabriel Rufián, que no sabemos cómo puede llegar a desenvolverse? Se lo vamos a preguntar a Toni Valero. Él es diputado en el Congreso de la coalición de Sumar y, digamos, el coordinador en Andalucía de Izquierda Unida y, por tanto, diputado por Izquierda Unida. Bienvenido, señor Valero, a la Diana. Un placer, gracias por la invitación. La primera pregunta se la hacían Rufián y Montero la semana pasada. ¿Qué se ha de fe que tiene que hacer la izquierda estatal ante el avance, digamos, de la ultraderecha?
Yo creo que lo que estamos haciendo, y tenemos un acto el próximo 19 de abril aquí en Sevilla, en Andalucía, en la línea de lo que se dio en Madrid y lo que se seguirá dando en otros territorios, es decirle a la gente que hay un proyecto de país. Eso es muy importante. Está bien hablar de personas, de liderazgos, de figuras, pero fundamentalmente la gente necesita un proyecto de país que dé un horizonte compartido en un escenario muy complicado de crisis climática, de crisis geopolítica, en donde las desigualdades se están acrecentando a lo largo y ancho de Europa, está desmontándose un estado del bienestar y Andalucía y España tienen que, en este sentido, marcar una pauta diferente. Yo creo que, por tanto, lo primero que hace falta, y es lo que tiene que hacer la izquierda, es presentar su modelo de país, su proyecto de país, que sea inclusivo, que dé un horizonte para todas y para todos. Y en ello es en lo que creo que estamos. Y ese presentar un proyecto de país, digamos, puede ir de la mano de otros partidos de la izquierda periférica, como Adelante, el BNG, Compromís, bueno, Compromís sí que suele estar, ¿no? Con ese espacio a la izquierda, pero con Euskal Herria Bildu, Esquerra, puede estar con esos partidos también la construcción de un nuevo modelo de país plurinacional, que de hecho el grupo al que usted pertenece se llama Grupo Plurinacional Sumar, pasa por hablar con la izquierda periférica, con la izquierda nacionalista, ese modelo de país. Bueno, ya se está hablando en tanto en cuanto esta legislatura es ejemplo de cómo fuerzas de carácter estatal, de carácter federal, como puede ser Izquierda Unida, como también Movimiento Sumar así lo ha pretendido, aunque al final en su arraigo pues no haya podido desarrollarse como querían, pero en cualquier caso, fuerzas de carácter estatal como Izquierda Unida están llegando a acuerdos de legislatura con fuerzas como Bildu. Son acuerdos que tienen que ver con todo aquello que entendemos desde posiciones de izquierda que benefician a las capas populares, que benefician la transición energética, que benefician el levantamiento de un escudo social para quien más lo necesita. Pero también es decir que un proyecto de país necesita de fuerzas políticas que tengan en la cabeza la construcción de un país más democrático, de un país más social, de un país que proteja a su gente. Y en ese sentido, pues yo creo que con determinadas fuerzas soberanistas es más complicado hablar de eso, lo cual no hay por qué alarmarse, es natural. Y yo creo que en ese sentido, muy probablemente lo que veamos es que el espacio político que puede levantar un proyecto de país sólido, que pueda defender ese horizonte compartido para todas y todos y no mirando solamente sobre una clave nacionalista, pues son las que ahora mismo están agrupadas en torno a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y quienes puedan ir incorporándose. Pero creo que eso va a ser la base sólida sobre la cual efectivamente se habla de un proyecto compartido. ¿Qué tendría que pasar? Vamos a hacer futurología, señor Valero. ¿Qué tendría que pasar para que los partidos que integráis Sumar, que sois esa lista que has hecho, Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y los Comunes, de momento no está Podemos, podréis llegar a aceptar esa propuesta de Rufián de tratar de hablar con el resto de la izquierda periférica y por qué no decirlo, de pensar en él como candidato? Parece que se está postulando como líder de un espacio. Ustedes no tienen un candidato claro, ya Yolanda Díaz dejó el liderazgo de Sumar, Pablo Bustituy ha dicho que con él no contéis porque no le apetece ser candidato. Podría ser Gabriel Rufián. A ver, yo creo que no hay que empezar la casa por el tejado y hay que dar certezas a la gente y no marear a la gente con telenovelas, sinceramente. Claro, yo desconozco cuál es el proyecto de país de Gabriel Rufián. Lo desconozco. He escuchado las charlas que ha dado y es cierto que creo que ha hecho una cosa que es muy necesaria y es agitar, entre comillas, el debate político en el ámbito de la gente progresista que no tiene por qué resignarse y puede dar la batalla y ganarla. Y creo que en ese sentido lo que ha hecho Gabriel Rufián pues me parece que va en la línea de lo que tenemos que hacer todas y todos. No dar la batalla por perdida y ponernos a disposición. A partir de ahí, creo que el liderazgo del espacio político tiene que ser fruto de un proceso democrático y coherente. Coherente con qué proyecto político se quiere defender para este país. Y yo desconozco con claridad cuál es su proyecto político, sinceramente. He escuchado, bueno, pues ciertos lugares comunes, ciertas cuestiones que cualquiera puede de una u otra manera evidenciar de qué es lo que necesita este país. Pero falta fondo y en ese sentido yo creo que lo primero que tenemos que poner encima de la mesa es qué queremos hacer con este país. No sé exactamente qué es lo que haría Gabriel Rufián. Creo que en las presentaciones que han hecho había más proyecto personal que proyecto colectivo y de país.
Por tanto, antes de empezar la casa por el tejado, que es sobre el nombre del liderazgo, lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es sobre qué es lo mejor para nuestra gente, qué es lo mejor para las capas populares de este país, qué es lo mejor para modernizar y democratizar más este país, y a partir de ahí un proceso democrático y transparente para ver quién es quien mejor puede el liderazgo, quién puede referenciar esas esperanzas y esas ilusiones de la gente. Pero ya digo, creo que hay que empezar la casa no por el tejado, sino por los cimientos, y en ese sentido yo no he visto esa claridad en la propuesta de Gabriel Rufián. Me parece haber escuchado que atendió, digamos que se puso la charla de Rufián, las dos que hemos tenido, con Emilio Delgado y con Irene Montero. Sobre esta segunda les quería preguntar, porque Irene Montero, como sabe absolutamente cualquiera que nos esté escuchando, es dirigente de Podemos. Podemos actualmente no forma parte de ningún espacio unitario, abandonó el grupo parlamentario de Sumar en 2023, si no me falla la memoria, y solo se ha presentado o se va a presentar en dos comunidades autónomas en unas listas de unidad, primero en Extremadura y ahora en Andalucía, donde han dado un volantazo y finalmente sí quieren unidad. Por ellos, precisamente, les quiero preguntar por la formación morada. ¿Qué piensa que puede pasar? Usted ha dicho, cuando ha relatado los partidos que estáis integrando Sumar ahora mismo, pues, digamos, ha dicho todo aquel que se quiere incorporar de carácter estatal. Claramente eso se refiere a Podemos. ¿Cree que eso es posible ahora con este nuevo giro? Irene Montero habla de hacer equipo. En Andalucía se han integrado por Andalucía. ¿Cree que pasa el futuro de la izquierda por traer de nuevo a Podemos a ese ámbito unitario? Yo creo que el futuro de la izquierda lo va a marcar la gente, y la gente pone a cada uno en su lugar. La gente va a determinar por dónde va el futuro de la izquierda, y los partidos políticos y los líderes políticos, lideresas políticas que no quieran ser barridos por la historia tendrán que responder a la altura de lo que la gente espera que haga. Por lo tanto, creo que en este caso es cierto que en Andalucía, creo que desde esa lógica de que la historia no te pase por encima, Podemos ha rectificado una estrategia que hasta ahora le había llevado en el resto de comunidades autónomas a desaparecer del mapa político, y se ha insertado en un espacio de confluencia por Andalucía que llevábamos 4 años construyendo y al cual se le había interpelado para que se incorporara desde el primer día. De hecho, fueron parte originaria de ese proyecto. Por tanto, esto debería marcar un punto de inflexión en torno a las estrategias divergentes para que haya estrategias convergentes. Una estrategia convergente que nos lleve a las elecciones generales con una candidatura amplia en donde todas las fuerzas políticas que compartamos un proyecto de país, y lo hicimos en las anteriores generales, por lo tanto no tiene que haber un problema de propuesta política programática, entre quienes ya hemos ido juntos a otras elecciones generales, lo sigamos haciendo. Y queda en manos de Podemos si efectivamente lo que ha pasado en Andalucía marca una nueva tendencia en su estrategia y no busca la fragmentación, o si por contra lo que ha pasado en Andalucía es una anécdota en una estrategia de Podemos en la cual siguen apostando por la fragmentación, como habían hecho hasta las elecciones andaluzas, en cuyo caso, como digo, hemos visto una rectificación que celebramos, y sobre todo creo que son los andaluces y las andaluzas los que han dicho menos mal que se han puesto a la altura de lo que estábamos demandando. Nosotros esperamos que esa misma reflexión se dé de cara a las generales y efectivamente ellos también se incorporen, pero queda de su parte hacerlo. Nosotros y nosotras seguimos con el tren en marcha porque la gente no puede esperar. Y señor Valero, a nivel estatal se puede llegar a replicar el modelo de por Andalucía. Es decir, en las últimas elecciones generales, Sumar se constituyó con un claro liderazgo de Movimiento Sumar. Ahora, todo hace indicar, me lo va a permitir decir, que el futuro de la izquierda lo va a votar Izquierda Unida, que es el partido que más implantación territorial tiene de los partidos que ahora mismo conformáis un paso al frente, vamos a llamarlo así. El líder de por Andalucía es Antonio Meillo, que es el líder de Izquierda Unida. Aquí sí ha habido unidad, como ya hemos comentado. Puede replicarse por Andalucía a nivel estatal y que se llame, ¿qué te digo yo?, por España, que a alguno le puede llegar a molestar llamarlo así. ¿Puede pasar el futuro a nivel estatal por replicar el modelo por Andalucía? Nosotros no pretendemos desde Andalucía dar lecciones de nada, pero sí queremos ayudar y contribuir. Y lo que hemos hecho con Por Andalucía puede ser emulado en algunos de sus aspectos que pueden funcionar en el conjunto del país, pero evidentemente Por Andalucía es producto de Andalucía, es producto de la izquierda andaluza. Por Andalucía es la izquierda andaluza y se ha determinado en organizar como lo ha querido hacer. Y creo que hay algunas cosas que nos pueden ayudar fuera de Andalucía en lo que queramos construir. Lo primero es que en Por Andalucía hay una referencialidad de todas las fuerzas políticas en un paraguas común que no es de nadie, es de todas y de todos.
No hay una fuerza política que en este sentido haya metido en sus listas al resto, sino que hay un paraguas que hemos construido entre todas y todos donde tenemos unas relaciones horizontales las distintas fuerzas políticas. En segundo lugar, es que nosotros hemos renunciado a que por Andalucía sea solo un acuerdo entre partidos. Y por eso, siempre desde el principio, por Andalucía ha sido y sigue siendo un espacio en el cual se vincula a la gente corriente que no tiene carné de ningún partido. A partir de ahí, con un programa transformador para nuestra tierra. A partir de ahí, a nivel estatal, ¿se puede hacer lo mismo? Yo creo que hay una cosa que sí se debe emular y se está haciendo. Se está construyendo desde ese punto de vista un paso al frente. Y es que las distintas fuerzas políticas que ponen todo su capital humano, que ponen su arraigo territorial, tengan relaciones horizontales, relaciones democráticas y que sea un espacio transparente y democrático y participativo. Y en segundo lugar, que tenga un paraguas en el que todas y todos nos sentamos referenciados por igual, que no haya un paraguas en el que haya unas relaciones de privilegio de una parte sobre el resto. En este caso, por Andalucía, no es Izquierda Unida, es más de Izquierda Unida. No es Movimiento Sumar, es más que Movimiento Sumar, y así con el resto de fuerzas políticas. Pues igual creo que en el conjunto del país se tiene que articular esa propuesta unitaria que un paso al frente ya ha empezado a construir. Y por concluir, señor Valero, como sabe, está previsto para finales de este mes la convalidación o la no convalidación del decreto con medidas para proteger el derecho a la vivienda, digamos, ante la crisis que se está provocando por la guerra en Oriente Medio. Desde Sumar abristeis un proceso de negociación con el resto de partidos que parece no haber fructiferado, parece que por lo menos el PP no lo ha querido ver para sentarse con ustedes. ¿Ven en el futuro que ese decreto se apruebe? ¿No es posible eso? Es posible, por supuesto. Este es un decreto en defensa propia, hay que decirlo. Hay una situación de emergencia habitacional en muchas ciudades de nuestro país. En Andalucía lo sabemos muy bien y quienes vivimos en Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz, determinadas capitales de provincia donde está el mercado inmobiliario muy tensionado, sabemos que ahora mismo hay muchas familias que están pendientes de una prórroga de sus contratos de alquiler porque si no van a tener que buscar otra vivienda a saber dónde, cambiar a sus hijos e hijas de colegio, lo que ya sabemos, lo que significa frustrar proyectos de vida, inestabilidad y precariedad. Por eso este es un decreto en defensa propia, en donde creemos que sí o sí tiene que haber una votación mayoritaria favorable. Lo hemos sacado a pulmón en el Consejo de Ministros. No era un decreto que, como bien saben, el Partido Socialista tuviese en mente sacar, ni mucho menos entrar en ese debate. Esto ha sido una opción que los partidos que estamos en Sumar hemos llevado al Consejo de Ministros y hemos arrancado, y ahora hay que seguir arrancando posiciones. Es verdad que el Partido Popular ya ha dicho claramente que se va a poner de parte de quienes pueden especular con la vivienda y no de quienes necesitan una vivienda para vivir. Nada nuevo. Hay que seguir negociando, en este caso Junts no ha dicho un no definitivo, por tanto hay que seguir apretando y nosotros también queremos pedir al Partido Socialista que apriete con la misma fuerza con la cual estamos apretando nosotros, porque esto no va de qué partido político sale mejor parado, esto va de si la gente puede respirar aliviada ya ante un escenario muy, muy, muy preocupante en el cual, como bien sabemos, la guerra ilegal de Irán puede suponer un impacto económico con fluctuaciones importantes en el precio de la energía que van a poner a las familias en situación más complicada y ya lo que no podríamos soportar es que encima estas familias se vean obligadas a cambiar de vivienda, a buscar a la desesperada porque le han incrementado los precios de manera desorbitada del alquiler. Así que esto hay que pelearlo y hay que ganarlo. Esta es una batalla de país y desde luego las fuerzas que estamos en el grupo parlamentario Sumar creemos que en este caso por nuestra parte no va a quedar ni un ápice de energía ni de esfuerzo en que se consiga y por eso vamos a llevar una campaña que va a llegar también a la calle, una campaña que ya hemos anunciado. Esto no es una batalla que vamos a dar solo en el Congreso, es una batalla que tiene que recorrer a lo largo y ancho nuestro país. Tony Valero, coordinador en Andalucía de Izquierda Unida y diputado de Sumar en el Congreso. Gracias por atender a la Diana. Un placer, gracias a ti, Samuel, y encantado para cuando quieras. Y para concluir, vamos a hacer futurología. ¿Qué creéis que va a acabar pasando? ¿Va a haber cierta unidad, aunque sea sobre la bocina, como ha pasado en Andalucía, entre Sumar y Podemos? ¿Podemos va a traer a Rufián, que parece que quiere buscar algo fuera de Esquerra y ser simplemente Podemos por un lado, Sumar por otro? ¿Esquerra va a acabar torciendo el brazo? Digamos, sin apostarnos nada, ¿qué creéis que va a pasar, René? Bueno, como hay que tirar el dado, habrá algo, pero ese algo creo que no va a generar ilusión en ya no digo los militantes, sino en los votantes. Creo que, bueno, igualmente hay que forzar a que lo sea,
pero de verdad que lo veo complicado. El análisis pasa, lo ha dicho antes, yo lo he comentado antes al principio, no es tanto el programa, es una revisión de proyecto, es una renovación de discursos, es plantearnos qué discurso tenemos respecto al Estado, respecto a los impuestos, respecto a la migración, respecto al concepto de libertad, respecto al malestar masculino y demás. Son debates que hay que dar, son debates que hay que dar. Y lo que pasa es que las cúpulas de los partidos tampoco facilitan que se den, porque hay determinadas cúpulas que han unido su destino político a día de hoy a un discurso determinado. Y por lo tanto cuestionarlo puede ser cuestionar su liderazgo. Pero esto hay que hablarlo. Y si no lo hablan ellos, lo hablarán otros. Pero hay cosas, por acabar con algo más positivo, hay cosas que sí generan ilusión. Sí genera ilusión parar desahucios, sí genera ilusión el sindicato de inquilinas. Hay cosas que generan ilusión y te vuelven a conectar con la rabia y con la indignación. Y también creo que es importante volver al territorio, aunque suene como muy a cliché. Yo que estoy en lo local, uno se enfrenta constantemente a confrontar la teoría con la práctica y a confrontar sus discursos aprendidos con la realidad que se encuentra. Hay muchas cosas que hay que politizar, que parece que son del adversario y que las podemos cuestionar. Y para eso hace falta gente que se comprometa y muchos dispositivos culturales que remen en esa dirección. Pero bueno, esto por añadirlo. Pero creo que habrá algo, pero no ilusionará. Eso sí lo creo. Ojalá no, ¿eh? Ojalá de verdad me equivoque. Sergio, ¿qué va a pasar? ¿Lo permitirá Canal Red, esto que estábamos contando? Bueno, de hecho, no solamente lo va a permitir, sino que lo va a propulsar. Lo va a propulsar, pero para liderarlo ellos, ¿no? Eso creo que es muy evidente. O sea, solo hay que verlo. Sería gracioso ver programas de hace unos meses cuando el acto de Emilio Rufián y comparar declaraciones de algunos personajes con declaraciones de después. O sea, yo estaba buscando mucho en Twitter a ver qué decía Cedillo, porque hace unos meses echó bilis por un tubo de todo este tema. O sea, era como a Rufián le ponía como un tipo narcisista al que los excesos de la ciudad de Madrid y las noches le habían embaucado y se había vuelto completamente loco. O sea, esto lo ha tuiteado. Y es uno de los referentes intelectuales de todo ese espacio ideológico. Luego veías a Pablo mucho más listo, porque es más listo, y decía que bueno, que hay ganas de izquierda y demás. El tipo estaba atento a lo que ocurría. Y ahora, pues bueno, pues ves lo que hay. Yo creo que también la militancia de ese espacio ideológico, pues hombre, llegará un momento en el que tendrán que darse cuenta de que no les pueden tomar por idiotas todo el día. O sea, de que no puede ser que un día sea una cosa y otro día sea al contrario. No puede ser que no se hubiera formado nunca candidaturas con Sumar porque el problema era Sumar y que luego después de los resultados en según qué lugares vamos corriendo a aliarnos con Movimiento Sumar y ahora queremos reconstituir la izquierda para poner la izquierda en pie. O sea, bueno, eso es lo que es y es una lástima lo que es. Dicho lo cual, sí, o sea, ojalá haya algo. Yo creo que tiene que haber algo y a mí me gustaría que hubiera algún tipo de entendimiento entre las izquierdas, pero yo creo que no va a valer de nada si el propósito es simplemente lo que pase dentro de un año en unas elecciones generales. Yo creo que el horizonte no puede ser ese. Yo creo que la izquierda no podemos estar solamente pendientes de la fuerza parlamentaria que tengan formaciones de cúpulas partidistas cuyo propósito es ver cuántos escaños sacan por aquí y cuántos por allá para los recursos a repartir entre ellos y para cuántos proyectos de vida mantienen en pie. Yo creo que no venimos para eso, o sea, venimos para algo diferente y para ese algo diferente tiene que haber justicia, verdad y reparación. Carlos, ¿qué va a pasar? Bueno, yo sí confío en que por lo menos no sé cómo se hará, pero sí confío en que haya, por lo menos que haya menos papeletas que de lo que se prevé, ¿no? Que haya menos papeletas para echar el voto, ¿no? Y eso ya sería una pequeña victoria, ¿no? Pero obviamente, si queremos construir algo a largo plazo, que al final yo creo que es el objetivo, ¿no? Porque lo decía Sergio, o sea, si el objetivo es solo defender, creo que, aunque la realidad es esta, creo que si no se intenta defender para luego pasar al ataque, es difícil generar ilusión, ¿no? Y para ello, también lo decía René, creo que, claro, renovar discursos, hablar de cosas que solo habla la derecha, ¿no? También lo decía Rufián, ¿no? Hablar de seguridad, hablar de migración, hablar de ciertos temas que parece que nos resultan muy incómodos y realmente están en la calle y la gente al final si no si no te escucha dar una propuesta alternativa a la que da la ultraderecha, se queda con la que da la ultraderecha porque es la única solución que propone, ¿no? Es la única solución que escucha, ¿no? Y por supuesto la vivienda, ¿no? La vivienda tiene que ser, yo creo que la piedra angular, el eje
sobre el que hay que construir pues un programa, una campaña o un proyecto, ¿no? Yo creo que las tres, de hecho. Entonces, sí, básicamente eso, ¿no? Tratar de construir algo a futuro, y para el futuro, pues creo que las Copas de los Partidos tienen que hacer una revisión de ellos mismos y también de sus relaciones con el resto. Pues ahí queda dicho, este es el análisis de la Diana. Carlos Pozo, René Soto, Sergio Gregori. Gracias a los tres por haber venido a la Diana. Esperemos que volvamos a vernos pronto. Sobre todo que, oye, Sergio se incorpora después de mucho tiempo, que estuvo hace un par de años, estuvo en una tertulia, a poderte tener aquí más frecuentemente. Gracias a los tres por venir, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuando quieras. Nos vemos este viernes, además, que tenemos segundo programa de semana. Hasta este viernes. Chao, chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.